Saludos. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Oh, qué bueno. Espero que nos mantengamos unidos en un solo pensamiento, en un solo objetivo, que es estudiar juntos la palabra del Señor y manteniéndonos en comunión con Dios y entre nosotros podemos tener muy buenos resultados. Hoy vamos a grabar, vamos a hablar la segunda parte del tema del significado de los árboles del huerto del Edén, símbolo de Adán y de Cristo. Así que esperamos que asimilemos bien el mensaje de hoy para que podamos obtener un nivel más en la escala del conocimiento, de la sabiduría y del discernimiento espiritual. Porque entender el sentido oculto, el sentido esotérico de lo que son los árboles del huerto del Edén, eso equivale a evadir un obstáculo más para la comprensión de la palabra del Señor, para la comprensión de la palabra de Dios. Así que, evadiendo obstáculos, podemos ascender en la escala del conocimiento, de la sabiduría. Y nosotros aquí, como siempre, estamos la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Y en los controles, en cámara, el hermano José Alberto, como siempre. ¿Todo bien, José? Todo bien. Ok. Pues vamos a oír la primera lectura para iniciar con el tema de hoy. en Mateo 3, del 4 al 10. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muchas gracias. Aquí el apóstol Mateo, en la cita que termina de leer la joven, hace un relato de los días de la predicación de Juan el Bautista. Y él comienza diciendo la forma de cómo estaba vestido Juan y qué comía. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto dentro de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era miel silvestre y langosta. Y mientras él predicaba, salía a él toda Jerusalén, toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él, y ellos confesaban sus pecados. Y al ver él que dentro de toda aquella comunidad que corrían a él, había muchos de los fariseos y de los saduceos, él comenzó a decirle:
generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y le decía, haced fruto digno de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Aquí en el verso 10, Juan el Bautista también conocía el sentido oculto del concepto árbol, haciendo referencia a los hombres y a las mujeres. Él no mencionó hombre ni mujer, mencionó árboles. Lo que quiere decir que al mencionar los árboles, estaba mencionando a los hombres y a las mujeres, símbolo de Adán y de Eva. Así que también para aquel tiempo en que el Señor iba a venir, hubo alguien que predijo la venida, su manifestación, y usó la misma simbología que usó el revelador del libro de Génesis, cuando dice y habla del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Así que, mis hermanos, en esa prédica de Juan el Bautista, dio a conocer el sentido oculto y el significado del concepto árboles. Por lo tanto, creo que debemos estudiarlo con detenimiento, con mucha reflexión, para nosotros también tener una idea clara en cada una de las partes donde los apóstoles, los profetas y el Maestro Jesús hacen referencia al concepto que es objeto de estudio en esta tarde, en este momento. Para continuar, vamos a oír la próxima lectura. En Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Aquí también el apóstol Mateo, en el capítulo 7, verso del 15 al 20, habla de que por nuestros frutos seremos reconocidos. Entonces, en esa disertación que hace el apóstol, él nos amonesta y nos dice: guárdense de los falsos profetas, cuídense de ellos. Guardarse es cuidarse. Cuidarse es tratar de evadirlo, no ser parte de esa colectividad de hombres y mujeres que tienen como arte el engaño y la mentira, la hipocresía. Y él dice, y lo compara con un lobo. Ellos les gustan vestirse de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos sabemos que las ovejas se caracterizan y se distinguen de un lobo porque ellas son inofensivas
ellas son humildes, ellas son mansas, ellas son pequeños animalitos que no hacen daño a nadie. Pero de manera contraria, el lobo es un animalito vil, es un animalito carnívoro, devorador, es una pequeña fiera. Y con un lobo compara el apóstol a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Y de ellos es que Él nos invita a cuidarnos, a defendernos. Porque el Señor le paga a cada hombre y a cada mujer conforme a su obra. Y el mismo maestro dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hoyo, en el mismo error. Y esa es una de las razones por las que Él nos dice, guárdense de ello, cuídense de ello. Porque el resultado de su actitud, de sus pensamientos, será catastrófico. Por eso Él dice, por nuestro fruto nos conocerá. No se recoge buenos frutos de un árbol malo, ni se recogen frutos malos de un árbol bueno. Y que por nuestro fruto nos conocerá. Por nuestro fruto seremos reconocidos, justo o injusto. Así que el apóstol Mateo vuelve y usa el concepto árbol para referirse a los hombres. Nunca deberíamos pensar que cuando él dice no se recogen frutos buenos de un árbol malo, ni malos frutos de un árbol bueno, nunca deberíamos pensar que él está haciendo referencia a una mata, a un árbol, a un palo, de esos que producen algún tipo de fruto. Está hablando, aludiendo a hombres y a mujeres que se dedican a hacer maldades, y hombres y mujeres que se dedican a hacer bondades. Porque por eso somos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo hombre que se dedica a hacer maldad produce malos frutos. Y ese es el árbol de la ciencia del mal. Pero cuando un hombre o una mujer se dedica a hacer bondad, a hacer el bien, entonces se convierte en el árbol de la ciencia del bien. Y por eso es que nosotros somos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque todo depende de cuáles sean y de cómo sean nuestras obras, de cómo sea nuestro pensamiento. Porque toda mala actitud, toda mala obra es el resultado de un mal pensamiento en la mente y el corazón de un hombre y de una mujer. Así que, haciendo el bien, recibiremos bondades, pero haciendo mal, recibiremos maldades. Vamos a oír la próxima lectura. En Apocalipsis 22, del 12 al 15. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Muchas gracias. Aquí en el capítulo 22 del libro de Revelación o libro de Apocalipsis, verso del 12 al 15, habla el Rey de Reyes, el Maestro de Maestros. Habla Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. ¿Y qué dice él? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El evangelista Juan, autor del libro del Apocalipsis, está diciendo lo mismo que dijo
el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: no os erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Y eso mismo es lo que está diciendo el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Fuiste un hombre de maldad? ¿Una mujer de maldad? De Dios viene tu recompensa. ¿Fuiste un hombre de bondad, de bien, que anduviste por el camino de la justicia? Pues de Dios también viene tu recompensa. Y es como dijo el apóstol Pablo: todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir de Él según sean nuestras obras. Así que no es a un pastor que tú tienes que darle cuenta, no es a un sacerdote, no es a tu padre, no es a tu madre, no es al vecino que tú tienes que rendirle cuenta. Es al Rey de Reyes, es al que dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y él dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. En el libro de Génesis, cuando Adán se desvió del camino, dijo el revelador que Dios puso una espada que al día de hoy se revolvía flagante, para impedir el camino al árbol de la vida. Y el árbol de la vida, símbolo de Cristo, es al que tenemos que rendirle cuenta. Es el que del cual recibimos la vida. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu que vivifica al hombre. Pero para eso nosotros, después de haber vivido envuelto en la iniquidad, en el mal, en el pecado, tenemos que lavar todas nuestras deudas kármicas. Porque el Espíritu de Dios, que es el que vivifica al hombre, no mora en cuerpo esclavo de maldad, de pecado, de iniquidad. Y huye de la promiscuidad, porque es santo y viene de Dios. Y por eso dice el revelador: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Así que Dios ha dado esa bienaventuranza y ha dicho lo que tenemos que hacer. Lavar su ropa quiere decir limpiarnos de las antivirtudes kármicas, los adulterios, las mentiras, la hechicería, las fornicaciones, los homicidios que cometemos, la idolatría que muchas veces vivimos, y la mentira que hablamos y las mentiras que creemos. Esas son la falta la cual tenemos que abolir de nuestras mentes y de nuestros corazones. Por eso él termina diciendo en el verso 15: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Porque la mentira es la defensa de los falsos profetas y de todos sus súbditos. Pero la mentira no prevalece con el tiempo. La verdad permanece para siempre.
Por eso nosotros le aconsejamos y amonestamos a todos los hombres y a todas las mujeres a eliminar su defecto cárnico. El apóstol Pablo dice: lo que estamos en Cristo Jesús, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y sus deseos, para ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme a la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y solamente el Espíritu de Dios puede enseñar al hombre y a la mujer los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo es el que educa al hombre. Es el que le da la conciencia, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia del mundo superior. Y sin él, nadie puede conocer a Dios ni nadie puede amar a Dios. Porque cuando Dios elige a un hombre o a una mujer, lo sella con su Espíritu Santo. Es el sello de su elección. Por eso dice: el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Así que no creer en el Evangelio, en la verdad de Dios, significa autoeliminarse, autocondenarse, mantenerse fuera de la familia de Dios, de la familia divina. Así que vamos a ser árboles que produzcan buenos frutos. Y para eso, solamente tus propias decisiones pueden ayudarte. Nosotros solamente transmitimos la idea de cómo tú puedes hacerlo. Así que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. En Corintios 15, del 39 al 49. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de la bestia, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Al cuerpo animal y al cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén, muchas gracias. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, capítulo 15, verso del 39 al 49, hace una disertación un poco prolija y a la vez compleja para muchos. Aquí él, en esa disertación, habla de las cualidades y de la característica de los dos árboles del huerto del Edén. Él habla de Cristo, el segundo Adán, y de Adán, aquel que pecó, el primer Adán. Entonces, él hace una disertación explicando cómo son las cualidades, las características de ambos Adanes. Prácticamente él está hablando de las cualidades y la característica del ejército de la tierra y el ejército del cielo. Él habla de los terrenales
y de los espirituales. Y dice que son diferentes en gloria. Y hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Y él habla de esa diferencia. Los terrenales somos como aquel Adán que cayó, que pecó. Pero los espirituales, los celestiales, son como aquel Adán que no pecó. Son como el segundo, son como Cristo. Y por eso él dice, tal y cual es el terrenal, así son todos los terrenales. Y tal y cual es el celestial, el espiritual, así son todos los celestiales. De manera es que la misma Sagrada Escritura dice a nosotros, hombre, conócete a ti mismo y conocerá el universo y a los dioses. ¿Por qué muchas veces andamos errados, andamos equivocados en lo que tiene que ver con las interpretaciones bíblicas? Con lo que es correcto, con lo que es verdadero. Porque a veces tenemos una idea equivocada de cómo somos nosotros mismos. Siempre el hombre tiene tendencia a creer que es de una manera cuando realmente es todo lo contrario. Ahorita hablábamos de que el apóstol nos manda a cuidarnos del falso profeta, del falso maestro. Y la corrupción que hay en el mundo, todos somos culpables. Pero aquellas personas que se autonombran instructores, maestros, evangelistas, educadores, predicadores, esas personas tienen mayor condenación, según dice el maestro. Porque ellos se ponen a dirigir grupos, a instruir personas en lo que tiene que ver con lo moral, con el conocimiento espiritual. Sin embargo, ellos mismos que se dedican a instruir necesitan instrucción. Ellos que se dedican a enseñar necesitan enseñanzas. Ellos que se dedican a evangelizar necesitan ser evangelizados. Porque la mayoría de ellos no tienen ni la más mínima capacidad para salir a hablar de Dios y a enseñar y a instruir a los hombres en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. No tienen ni la más mínima capacidad para instruir a otro, porque ni ellos mismos han sido instruidos. A ellos fue que hizo referencia el maestro cuando le dijo a los fariseos de aquel entonces, hipócrita, ¿por qué tú ves la pajas o la pequeña pajita que tiene tu hermano en sus ojos? Y he aquí tú con una viga en el tuyo. Sácate primero la viga que tú tienes en tu ojo y así tú verás mejor para sacar la pequeña pajita que tiene tu hermano o tu hermana en el ojo de él. Esa es la instrucción del Maestro Jesús para un falso maestro, para un falso instructor. ¿Por qué? Porque si yo me enseño a mí mismo, si yo me dedico a enseñarme y a corregirme, yo recibo capacidad y facultad para aportar alguna idea, algún pensamiento a los demás para que ellos se corrijan a ellos mismos. Está la hipocresía de los fariseos de antes, del ayer, y la hipocresía de los fariseos y de los maestros de la ley de hoy. Porque la idea de Dios con todos nosotros los hombres es que seamos como Él o como su Hijo, Jesucristo. Jesucristo, el árbol de la vida, es el modelo a seguir, el ejemplo a imitar.
todos los apóstoles de Jesús, de Cristo, tienen el mismo llamado a nosotros. Nos hacen el mismo llamado. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Eso lo dicen ellos de forma colectiva. Así que el mismo Jesús dijo, ejemplo yo le he dado para que como yo hice también vosotros hagáis. Y dicen los evangelios, si alguno anda y no anda como él anduvo, tal hombre o tal mujer es mentirosa y la verdad de Dios no está en él. Porque el segundo Adán es el modelo a seguir, el ejemplo a imitar. Él es el árbol de la vida. Y cuando tenemos la facultad y hemos desarrollado la inteligencia para nosotros imitar a Jesús, imitar a Cristo, entonces podemos comer del árbol de la vida. Entonces entramos por la misma puerta que salimos el día que comimos del árbol del fruto prohibido. Así que, hermanos, aquí el apóstol no ha hecho una disertación acerca de la diferencia del primer Adán y con respecto al segundo Adán. Todos los mortales queremos ser inmortales. Todos los terrenales queremos ser celestiales. Todo lo corruptible queremos ser incorruptibles. Todos los hombres y las mujeres de la tierra que practicamos una religión, queremos llegar a ser como Cristo. Pero para llegar a ser como Cristo, hay que vivir las leyes espirituales. Hay que vivir las leyes del cielo. Y para vivir las leyes del cielo, tenemos que salir de la vida que nos involucró en la ley del mal, en la ley de la muerte, en la ley de la maldición. Y luego retomar la ley del bien, la ley de la justicia, las leyes espirituales. Y cuando lo hayamos hecho, entonces ya somos como el árbol de la vida. Somos como Cristo. Porque Él es el que nos lleva a la vida eterna. Él es el que nos instruye en los caminos de Dios. Él es el que vivifica nuestro cuerpo. Él es el que instruye nuestra mente y nuestros corazones. Por eso Él es el árbol de la vida. Y para nosotros volver al reino de Dios, tenemos que eliminar todos nuestros agregados psicológicos, todo nuestro defecto cárnico. Por eso, en esta disertación, el apóstol nos revela la gran diferencia que hay entre ser un Adán terrenal y ser un Adán espiritual y celestial. Porque la verdadera felicidad del hombre no está en la tierra, sino en el cielo. La verdadera eternidad del hombre no está en este mundo, sino en el mundo superior. Y para tú pertenecer al mundo superior, tienes que conocer la ley del mundo superior. Y no solamente conocerla, sino vivirla. Tienes que tener el pensamiento de Cristo, la actitud de Cristo y los pensamientos de Cristo. Así que, mis hermanos, hasta aquí hemos traído la segunda parte, hablándole sobre el significado de los árboles del huerto del Edén. Así que, sin más preámbulo, le damos las gracias a Dios por habernos reunido aquí en este lugar y en este momento, y también a todos ustedes por habernos acompañado. Así que con amor, con cariño, hemos estado con ustedes. Evelyn Hernández. Y quien le habla, su hermano Julián de Paula. Dios le bendiga y que vayan en paz.
Hasta luego.